Amigos del Brunch de los 40, seguimos con información y cuando esta cabina se llena de energía, me encanta que Dain Heer está aquí con nosotros, está en tierras mexicanas y es un momento imperdible para nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema súper importante y quizás scrolleando nos hemos topado con las barras de acceso y todos los beneficios que nos dejan para nosotros. Así que Dain, bienvenido a México, ¿cómo estás? Para empezar, ¿qué son las barras de acceso? Yeah. So welcome to Mexico. How are you? To begin with, what are the access bars? Thank you. I am phenomenal. And the access bars are a way of getting rid of the negative self-talk that we all have. Gracias, estoy fenomenal. Y las barras de Access es una forma en la que puedes deshacerte de la charla que haces con ti mismo negativa. Excelente. Y vaya que es una forma bien fácil para nosotros de repente caer a lo negativo y saltar a lo positivo. Pero ¿cómo le tenemos que hacer? ¿Qué es lo que humanamente tenemos que hacer para sensibilizarnos, dejar lo negativo y tomar lo positivo de nuestras vidas? Yeah, so it seems that it would be such an easy thing to go from the negative to the positive. But what can we humanly do to do that, like to go from the negative to the positive? Well, the first thing is we got to realize that us judging us is not helping. When we judge us as wrong, we don't seem right. We don't feel better. We always feel worse. So part of what bars does is stop that cycle of judgment that we've all grown up with. Sí, lo que nos tenemos que dar cuenta es que juzgarnos a nosotros mismos como equivocados no nos hace ningún bien. O sea, cuando nos juzgamos como equivocados o como que estamos mal, no nos hace sentir mejor. Y eso es lo que las barras hace, es que detiene ese ciclo de juicio. Claro. Y terrenalmente, humanamente, ¿qué es lo que debiéramos hacer para comenzar a quitar toda esa negatividad y empezar a comenzar a pensar en positivo? ¿Qué es lo que deberíamos comenzar a hacer? Yeah, so, in this earth, as humans, what can we start doing to go and start thinking in positive? Well, instead of coming to conclusion, ask a question. Like, what else is possible here? How does it get any better than this? And what's it going to take to change this so I can have what I actually desire? Sí, en vez de ir a la conclusión, lo que tienes que hacer es una pregunta como ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué es lo que va a tomar para que esto cambie? Claro, sabemos que existen 32 puntos de conexiones en el cerebro y estos 32 puntos, ¿cómo los podemos trabajar cada uno? Sabiendo que cada uno tiene una conexión uno con otro y que esas conexiones al final del día pueden dejar un beneficio para nosotros, justo como para transformar una realidad y poder construir justo la realidad que queremos vivir. Yeah, so we know we have like these 32 points in the head of connections. So how can we start using these points of connections in a way that it can help us with transform our reality and start living a life that we want to live? Well, that's actually exactly what it does, but we don't have to control it. When you receive bars, you are dissipating the connections that you've made of judgment and everything being tough, everything being wrong. Sí, y eso es exactamente lo que hace, pero no lo tenemos que controlar. Cuando recibes barras, lo que hace es que disipa esta conexión de todos los juicios y todo lo que has hecho que está mal. ¿Desde niños lo pueden tomar? Can kids do them too? Much better than adults. Okay. Mucho mejor que los adultos. And much faster. Y mucho más rápido. See, we've done studies and we found that bars decrease anxiety, stress, and depression an average of 87% with just one session. Wow. And all you have to do to get it is lie down and receive. Sí, hemos hecho estudios y hemos visto cómo las sesiones de barras decrementan la ansiedad, el estrés y todo esto en 87% solo con una sesión. Y lo único que tienes que hacer es acostarte y recibir la sesión. Wow, es increíble porque si hablamos de que desde chiquitos nos pueden quitar todos esos prejuicios o todo eso con lo que de repente crecemos y nos convierten en personas que tendemos a pensar constantemente en lo negativo y no en lo positivo, imagínate, tendríamos un mundo maravilloso. Yeah, so it's amazing to think that since kids we can get rid of all these prejudgments that we grew up with to like think of the world in like this negative way. And we can grow up with a totally different mindset. Exactly that. And we have bars where kids will trade bars for 20 minutes a week and they start getting happy. They stop fighting each other. There starts to be peace in the classroom. And the thing is, kids get it way faster than we old people. We have a lot of fixed points of view that we try to hold on to. Kids are willing to let them go because they know that they were born to be happy. Mm-hmm. Sí, y tenemos niños que hacen sesiones 20 minutos
y que hemos visto como que dejan de ver estos problemas en las escuelas y todo eso, y los niños lo pueden hacer mucho más rápido porque ellos pueden dejar ir los puntos de vista fijos que nosotros como adultos nos aferramos mucho más rápido. Bien, o sea que desde 20 minutitos al día, por así decirlo, ¿esto cada cuándo hay que hacerlo? O digo, ya lo decíamos, desde pequeños lo podemos comenzar a hacer, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Cuándo podemos tener acceso, a estos hilos, digo yo, cerebrales para poder modificarnos? Yeah, so you're saying like 20-minute sessions of 20 minutes a day, but how many times do we have to do it? Like once a week, once a month, once a year? How much do we have to do it to get rid of like this stuff in our head? Well, the kids were running it 20 minutes once a week. And what I would suggest is do it as often as you can. But for me, I like to get it done once a week if I can. Mm-hmm. And if I can't, then as often as possible. It's really up to each of us. There's no set formula because we're all different. And we all have different things going on in our lives. And this addresses us uniquely, not from a formula. Sí. Estos niños de los que hablábamos lo hacían 20 minutos cada semana y a él le gusta hacerlo también por lo menos una vez a la semana y si puede tan seguido como pueda. Pero esto es para cada quien en su vida personal como mejor le funcione. Entonces no hay como una regla como tal. Bien, ahora bien, con la parte de los adultos, nosotros que de repente hemos crecido con alguna forma de pensar, de creer, de ser culturalmente, socialmente, el hecho de que nosotros vayamos y tomemos una primera sesión, ¿qué es lo que vamos a ver en nosotros? Yeah, so with us as adults, now that we have grown up with all these ways of thinking and all these ways of being, when we go take a session, what we can expect that we can see as the result of the session? Well, we say at the worst, you'll feel like you had a good massage, so you get relaxed. At the most, your whole life can change. I had a session 25 years ago that literally took me from being depressed and suicidal to grateful to be alive and happy and ready to create my life. So it's once again, it's unique for each of us. Sí, decimos que lo peor que puede pasar es que te sientas como que te dieron un masaje maravilloso y que estés muy relajado. Pero él tuvo una sesión hace 25 años que lo llevó de estar deprimido y suicida a sentirse maravilloso. Bien. Aparte, cuando nos dan masaje, cuando incluso tendemos a practicar yoga o tendemos a meditar o a hacer otro tipo de actividades que justo nos llevan como a puntos de conexión con nosotros. Pero regresando al tema de los 32 puntos, de estas 32 conexiones, ¿qué significado le daríamos a partir de este momento teniendo una primer sesión y que lo recomendable es que no lo soltemos, o sea, que lo estemos haciendo constantemente? Yeah, so with this 32 points in the head, what meaning can we give it to him, to it now that we have to do it as much as possible and don't let it go? Like, how can you address those 32 points? Learn to do it, and then you can do it on your kids. You can have your kids do it on you. But it does something unique. It dissipates the electromagnetic component of thought and judgment, which is that positive and negative cycle we find ourselves in. It breaks it. Okay. Sí, aprende a hacerlo, te lo puedes hacer a ti mismo, lo puedes hacer con tus hijos, pero lo que hace es que disipa este componente electromagnético de juicio, que es lo positivo y lo negativo. Bien, hay demasiados mitos, hay demasiada información de repente cuando estamos dentro de las redes sociales, ¿no? Y por ejemplo, uno de esos, y que nos comparten dentro de nuestras redes sociales, es, hay mitos de que personas con quistes o resistentes a la insulina no la pueden practicar. ¿Es cierto? ¿Es falso? Okay, so there's a lot of myths and information on social media, and one of them is that people with cysts or insulin resistance, they cannot do the session. Is that true? No. Not at all. There are so many people who have noticed that their health conditions, they start to improve because we don't have problems in our body alone. We always have something in our head that contributes to it. And this starts to change that. Wow. Sí, no para nada. Hay personas que toman la sesión y que notan que su salud empieza a mejorar porque no solo es el problema que tenemos en nuestro cuerpo, sino también son cosas que tenemos en la cabeza que están contribuyendo al problema en el cuerpo. Claro, y es como este tipo de programación, ¿no? Que de repente empezamos a
pensar o a creer que estamos teniendo algún síntoma y ya estamos estamos como de cierta forma programándonos a que se va a desarrollar una especie de enfermedad en nosotros y como por obra espiritual o del universo te aparece, ¿no? Pero empecemos entonces a decir que es porque así lo estás programando. Entonces también por medio de la programación te puede sanar. Yeah, so it's like this programming that we start having this symptom and we're like, oh, this disease is going to happen. And then by means of spirit or universe or whatever, that it happens. Mm-hmm. So yes. then we have to start deprogramming ourselves so it doesn't happen like that. Yeah, because our point of view creates our reality. When you decide something is difficult, it's difficult. Mm-hmm. But somebody next to you has decided it's easy, so it's easy for them. What's the difference? It's our point of view. And what Barras does, it allows us to let go of those fixed points of view. And once again, all you have to do is receive. Sí, claro. Porque es nuestro punto de vista crear nuestra realidad. Entonces, tú puedes tener el punto de vista que algo es difícil y va a ser difícil, pero si alguien tiene el punto de vista de que es fácil, va a ser fácil para ellos. Y las barras lo que hace es que te empieza a ayudar a permitir cambiar tu punto de vista y lo único que tienes que hacer es acostarte y recibir la sesión. Claro, es como la película de Matrix. Que tenía estas dos posibilidades programadas al final del día. Yeah, it's like this Matrix movie that had like these two possibilities programmed. Kind of thing. Exactly. Wake up and be the Neo that you actually are. Mm-hmm. You know, stop pretending that you only have these choices because this is what we grew up with. Mm-hmm. What starts to happen with Barras is you start to see the world from Neo in the Matrix. Sí, es como despiértate Neo y empieza a ver todas estas posibilidades porque crecimos con estas posibilidades fijas, pero es I forgot the end, sorry. You can either be this or you can be this, and you start to function in the world more like Neo in the Matrix. Sí, entonces tú puedes ser así o puedes ser así y puedes empezar a funcionar más en el mundo como Neo fue en la película Matrix. Claro, o sea, que sí podemos ser todo lo que queramos y las barras de acceso nos pueden ayudar justo a conseguir o a descubrir nuestras habilidades. Yeah, like Neo. So yeah, we can be everything we want and the access bars can help us uncover our abilities like Neo. Yeah, and it's an amazing start, and what it does is it relaxes you and takes away the stress, and so you start to see things through a different lens with more of a sense of possibilities. You know, and it's not the answer, but it's a tool that can help a lot. Sí, te relaja y empieza este proceso y cuando estás relajado puedes empezar a ver las cosas desde un lente de diferentes posibilidades y es una herramienta, no es la respuesta, pero ya te empieza en este proceso. Bien, hay dudas por parte de nuestros seguidores dentro de redes sociales y una de ellas es, tengo ansiedad y mucho estrés, ¿las barras me pueden ayudar a calmar la ansiedad, el estrés? So we have some questions from our social media followers. One of them is, I have a lot of anxiety and stress. Can the bars help me calm this anxiety and stress? If anything can, I think Barras can. Sí. I was so stressed 24 years ago, I didn't know what to do. I was going crazy. And it changed with Barras. Sí, si algo puede, las barras de Access te van a ayudar. Yo estaba tan estresado hace 24 años y las barras de Access fue lo que me hizo cambiar. And I have thousands of emails from people saying, I didn't know what to do. I was at my wit's end and I got Barras. And now everything is starting to be different. Sí, y tengo miles de correos de personas que me dicen, hey, no sabía qué hacer, estaba hasta el final y me hicieron una sesión de barras y todo empezó a ser diferente. Wow, o sea que desde la primera podemos ver un resultado. So that means that from the first session we can see a result? Yeah, most people do. Not everyone, but we're all different. But most people do, and then they see even more the more they do. Sí, la mayoría de las personas sí tienen un resultado en la primera sesión. No todos, porque todos somos diferentes, pero la mayoría de las personas sí lo tienen y entre más los hagas, más vas a ver cambios. Bien. Otra de las dudas que nos escriben a través de las redes sociales en social media es, tengo TDA. ¿En qué me pueden ayudar las barras? So another question that we have from social media is, I have DDA. No, DHA, DVH, like, oh shit, I forgot. ADHD. Yeah. Uh-huh. This. Guess who has DHA over here? Uh-huh. I was on Google, searched information, and yeah. My translator knows what you're talking about. Please. I forgot to. Perfect example.
So I have this. Can the bars help me with that? Possibly. And Sorry. bars is one of about 8,000 tools we have in Access Consciousness. And as you can tell, Caesar, the translator, has ADHD. I have ADHD. Most highly creative people have it. It's about getting out of the wrongness that it is and recognizing that people with ADHD can hold multiple realities in their awareness simultaneously. So what if this isn't a wrongness? What if it's a strongness? Sí. Sí te puede ayudar, pero también tenemos un montón de otras herramientas en Access. Y lo que puedes ver es como César, el traductor que tiene TDAH. Yo también. Y yo también. Y él también, que la mayoría de las personas muy inteligentes lo tienen, que es como cuando pueden sostener diferentes realidades al mismo tiempo en su cabeza. Pero lo que tenemos que empezar a hacer es a salirnos de lo equivocado de eso y ver cuál es la fortaleza en eso. Claro, como sacarle el mejor de los provechos, ¿no? Pudiéramos decir, ahorita que lo compartías, es como tener esta habilidad de poder estar aquí, pero al mismo tiempo estar soñando, estar en otra parte, pero no dejas de estar aquí, ¿no? Yeah, it's like taking the best out of it, like what you were saying of like being able to be here, but at the same time be somewhere else, and like don't lose the capacity of being here too. Yeah, exactly. And recognize it's everything that we've been told is a wrongness of us is usually a strongness. It's just we need to look from the place of seeing what it will contribute to us, not that it's taking away from us. Sí, y es justo lo que dices. Y también tenemos que reconocer que todo lo que nos han dicho que es algo que está equivocado, en verdad es una fortaleza de nosotros. Y tenemos que empezar a ver cómo puede ser algo que en vez de quitarnos de nosotros o hacernos menos, nos contribuye. Yeah. And there's a lot right now about a lot of people talking about being neurodivergent. And we talk to the neurodivergent people in Access and give them tools to use their different capacities because once again, they're not wrong. They're just different in a miraculous way, like the X-Men. You know, in our studio, we're surrounded by superheroes, which is awesome. And, that's beautiful. And that's really what so many of these people have, but they've been made wrong their whole lives, just like every little superhero is. Sí, es como ahorita se está hablando tanto de los neurodivergentes. Sí. Y en Access lo que hacemos es darles herramientas para que también puedan trabajar con eso. Y, por ejemplo, estamos rodeados ahorita en el estudio de superhéroes. Y fue justo lo mismo que lo hicieron a ellos, ¿no? De cómo los veían como que era lo equivocado con ellos, que era su superpoder. Bien. Pudiéramos enlistar la lista, valga la redundancia, podemos hacer más bien una lista de todos los beneficios que tendríamos nosotros al poder tener acceso a estas barras de acceso y podérselo compartir al mundo, porque me llama la atención, por supuesto, y más aquí en una ciudad tan grande, en donde vivimos con estrés, me vieron llegar corriendo por tráfico, por otra cosa, circunstancia. ¿Cuáles serían todos esos beneficios que hoy podemos enlistar y animarnos, sí, a darnos ese acceso a todas y cada una de esas conexiones dentro de nuestro cerebro para poder tener una vida en paz, sin estrés, sin ansiedad, sin TDA? Bueno, quienes lo tenemos, hay que sacarle el provecho al TDAH o al TDA, perdón. Y podérselo compartir, por supuesto, a la gente que hoy nos está escuchando aquí en también su programa, ya el Brunch. All right, so can you give us a list of all the benefits that we can get out of the Access bars and how it can help us with the stress? You know, we live in Mexico City, the traffic, like how we suffer get late. Oh, I know. Yo sé esto. Yeah. Sí. So can you like make a list of all the, you know, benefits from the Access bars? How long do you have? ¿Cuánto tiempo tienes? Because it's a very long list. You have all day here. Okay. Sí. It's like, number one, getting out of the stress changes your perspective on everything. You start to see things through a lens of possibilities. And that question, what else is possible, starts to float around in your world with everything, which is the beginning of changing all the things in our life that don't work. And that's a choice that we have. Entonces, salirte del estrés es lo que te ayuda a empezar a ver el mundo con unas posibilidades diferentes. Y es una lección que abre muchas nuevas posibilidades que antes no teníamos. Bien, me encanta porque, aparte, vas a estar aquí en la Ciudad de México. Quisiéramos saber a qué nos vamos a enfrentar, qué día, a qué hora y dónde, por supuesto. Yeah, so you're going to be here in Mexico City. So we want to know what we're up to and what we're going to have to deal with and when and what time. You mean with me? Oh, no. Yeah.
We will be doing a class on interesting point of view, which is wonderful, a way of lightening your world. And then I will actually be showing people how to run bars. We'll be doing a global access bars class here in Mexico City on Sunday. And that is, you'll learn how to run them, you'll give them, you'll receive them, and you'll leave, and you can actually run them on other people and actually get paid for it. Sí, entonces vamos a tener una clase de interesante punto de vista, que es otra de las herramientas de Access. Okay. Y vamos a tener una clase global de barras, donde vas a aprender cómo hacer las barras, vas a poder hacerle las barras a alguien más, vas a poder recibirlas. Y es el domingo, domingo 27. Bien, pues. Also, I just want to say this is the biggest global Barras Access class that we have yet done. We're going to have 1,000 people there live and more online. So join us if you want to have a good time with a bunch of weirdos just like you. Sí, entonces queremos decir que esta es la clase más grande global de barras que hemos hecho. Vamos a tener 1,000 personas en vivo y un montón más en línea. Entonces acompáñenos. And we're going to laugh a lot because laughter creates a lot more change than tears. Sí. Y nos vamos a reír mucho porque la risa crea mucho más cambio que las lágrimas. Como estuvimos ahorita. ¿Sí? Like how we were right now. With the ADHD thing. Well, then, gracias. Thank you so much for staying here in this moment. Welcome to Mexico. Y vamos a tener acceso, por supuesto, a todos los beneficios de las barras de acceso. Gracias. Es un gran placer. Gracias. Gracias. Amigos del Brunch de los 40, seguimos con más con este su programa favorito. No le cambie.